Bien, estimado, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de vectores en 3 dimensiones. Me dice lo siguiente el ejercicio. De los 3 cables que se muestran en la figura, expresar cada fuerza en la forma rectangular en el apartado A. Y en el apartado B me dice determine la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante. Me dan esta figura. Estos son los 3 cables, estimados. Es el cable 1, que ejerce una fuerza igual a 350 newton, este es el módulo de la fuerza. Cable 2, módulo de la fuerza 2 es 100 newtons. Y cable 3, módulo de la fuerza 3 es 250 newtons. ¿Okay? Me pide que primero exprese estos vectores. Recuerden que las fuerzas son vectores. Los expresa de forma rectangular, o sea, en sus componentes, acompañado de los vectores unitarios y jk. Y luego que determine la magnitud de la fuerza resultante, o sea, de la suma, y de los ángulos directores. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Noten que yo ya lo he estado resolviendo. Bien, entonces aquí vamos a centrarnos en esta parte, ¿no?, que es para la fuerza F1. Noten que la fuerza F1, el ejercicio me indica que se encuentra en el plano YZ. ¿Okay? Por tanto, solamente va a tener 2 componentes, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z, ambas positivas, ¿no?, hacia la derecha y hacia arriba. La componente en X es 0. Entonces la fuerza F1 va a ser igual a 0I, tiene componente en X. La componente en Y va a ser esta componente horizontal, que si yo la traslado hacia acá, queda opuesta al ángulo de 40 grados. Entonces voy a utilizar la función seno. Va a quedar 350 por el seno de 40, acompañado con el vector unitario J. Y la componente en Z, que es esta componente que está adyacente al ángulo de 40 grados. Entonces va a quedar 350 coseno de 40, acompañado del vector unitario K. Resuelvo esto en mi calculadora, estas operaciones, 350 por seno de 40 y 350 por coseno de 40. Y encuentro este resultado. Y ahí ya terminé con la fuerza F1, expresada de forma rectangular. Luego tenemos para la fuerza F2, que vamos a resolver para la fuerza F2. La fuerza F2 está en el espacio tridimensional. Noten que forma un ángulo de 45 grados con el eje X, un ángulo de 60 grados con el eje Y un ángulo de 120 grados con el eje Z. Para encontrar las componentes de este vector, voy a utilizar la definición de los cosenodirectores. Decía que el coseno de alfa es igual a la componente en el eje X sobre el módulo del vector, ¿okay?, donde alfa era este ángulo, el ángulo que formaba con el eje X, coseno de 45. A partir de aquí yo puedo despejar esta componente, ¿no? Este F2 pasa a multiplicar y luego reemplazo los valores, ¿no? El módulo de F2 vale 100 por el coseno de 45. Si yo efectúo la componente en X, resulta 70,71. Luego utilizamos el otro coseno director, coseno de beta, que es igual a la componente en Y sobre el módulo. ¿Qué ángulo era beta? El ángulo que formaba con el eje Y, ¿okay?, que en este caso es 60 grados. Despejo esta componente en Y, F2Y, F2 pasa a multiplicar y luego reemplazo los valores. F2 vale 100 y el ángulo beta vale 60, coseno de 60. Efectúo esta operación y encuentro que la componente en Y es 50 newtons. ¿Okay? Luego, para calcular la componente en Z, utilizo el tercer coseno director, que es el coseno de gamma, que es igual a la componente en Z sobre el módulo del vector. Hago el mismo procedimiento. En este caso, gamma es el ángulo que forma el vector, la fuerza 2, con el eje Z, este ángulo, que vale 120. Resuelvo y la componente en Z queda negativa. Entonces ya puedo construir mi fuerza F2 en forma vectorial. 70,71i
componente en X, 50J, componente en Y, y menos 50K, componente en Z. Y ahí terminamos con la fuerza F2. Luego vamos a hacer para la fuerza F3, cuyo módulo es 250 grados. ¿Okay? Entonces eso lo he hecho por acá. Acá está. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos para la fuerza F2. ¿Okay? Utilizando los cosenos directores. Entonces aquí yo ya estoy despejando la componente en X de la fuerza 3. Este módulo pasa a multiplicar. El módulo de F3 es 250. Y el ángulo alfa, el ángulo que forma con el eje X, noten, es este ángulo, desde aquí hasta acá, es 60 grados. Coseno de 60. Efectúo esta operación y la componente en X es 125 newtons. Luego utilizo el segundo coseno director, coseno de beta, componente en Y sobre el módulo de la fuerza del vector. Despejo esta componente en Y, F3 pasa a multiplicar. Y aquí he reemplazado los valores. F3 vale 250 y beta, vamos a ver cuánto vale. Es el ángulo que forma con el eje Y. Noten este ángulo, 45 grados. Pero recuerden que estos ángulos son ángulos que forman el vector con el eje positivo, con la parte positiva del eje. ¿Okay? Con la parte, en este caso beta va a ser el ángulo que forma la fuerza F3 con el eje Y positivo. Entonces va a ser, digamos, este ángulo, ¿no? Desde aquí, a ver, lo hago con otro color. Desde aquí hasta acá. Es este ángulo el que yo debo de tomar. Noten que desde aquí hasta acá hay 180. Entonces tengo que restarle esto para encontrar este ángulo. 180 menos 45 da 135. Entonces por eso he reemplazado acá 135. Y aquí la componente en Y queda negativa. ¿Okay? Luego la componente en Z, coseno de gamma, componente en Z entre el módulo de F3. Esto pasa a multiplicar, vale 250 y gamma es el ángulo que forma con el eje Z positivo, ¿no? Entonces, este es F3 y está formando con este eje Z positivo 60 grados. ¿Ok? Coseno de 60. Resuelvo y queda 125 newtons. Con estas tres componentes ya puedo construir mi vector F3, ¿no? 125i, y es menos 176,78j y 125k. Y ahí hemos terminado con el apartado A. ¿Ok? Noten que hasta ahí solamente hemos terminado con el apartado A. Veamos, recordemos qué dice el apartado B. Dice, determine la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante. Entonces lo primero que yo debo de hacer es calcular la fuerza resultante. Tengo que sumar vectorialmente la fuerza resultante. Entonces lo que voy a hacer aquí, el primero, vamos a resolverlo por acá. Voy a colocar acá apartado B. Ok, el apartado B. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es colocar los resultados que yo ya había encontrado, ¿no? F1. ¿Cuánto es F1? 0i 224,98j. 0i más 224,98j. ¿Okay? Y 268,12. 268,12k. ¿Okay? Ahí está. 268,12. Luego F2. ¿No? F2 es 71. Y
en el eje X, en el eje Y 50J y en el eje Z menos 50. Va a ser más 50J menos 50 acá. Okay. Aquí es 1. Luego sigue F3. Entonces F3 resultó, vamos a recordar, 125i bueno, también es 125k. Y en el eje Y resultó ser menos 176,78. J. Ok, 176,78. Muy bien. Ahí tengo mis tres vectores. Ok, mis tres vectorcitos. Para encontrar el módulo de la fuerza resultante, lógicamente yo tengo que encontrar primero la fuerza resultante. ¿Cómo encuentro? Sumando. Entonces, al sumar F1 más F2 más F3 es la fuerza resultante. A ver, lo voy a hacer acá de este color. Resulta ser la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo sumo? I con I, J con J y K con K. Entonces, 0 más 70,71 más 125. Eso da 195,71. Componente en Z, 224,98 más 50. Estoy sumando este con este y este de acá. Menos 176,78. 98,2 más 98,2J. Y finalmente voy a sumar K con K, ¿no? Este con este y este. Me va a dar 268,12 menos 50 más 125. Aquí resulta positivo todo, más 300. Perdón. Intentar hacer todo con el mismo color. 343,12 en K. Ahí está. Pero a mí me piden el módulo. Entonces yo ya sé calcular el módulo de un vector. Es igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces, más 98,2 al cuadrado. Estoy elevando cada componente al cuadrado. Ahí está. Entonces, encuentro el módulo de la fuerza resultante. Entonces, operamos esto. 195,71 al cuadrado más 98,2 al cuadrado más 343,12 al cuadrado. Raíz cuadrada de esto da 407,03 newton, ¿no? Estamos trabajando con fuerzas. Entonces este es el módulo de la fuerza resultante. Ok, lo podemos verificar nuevamente.
Exacto. Y ahí terminamos con el módulo de la fuerza resultante. Luego me pide que calcule en la segunda parte del apartado B los ángulos directores. ¿Okay? De esta fuerza resultante que acabo de encontrar. ¿Okay? Se lo voy a hacer por acá abajo. Ángulos directores. El ángulo alfa, beta y gamma del vector de la fuerza resultante. ¿Okay? Entonces recordamos que coseno de alfa va a ser igual a la componente, en este caso de la fuerza resultante en el eje X, sobre el módulo. ¿Okay? Entonces aquí si reemplazo, la componente en el eje X es 195,71. Bueno, voy a despejar ya directamente alfa, ¿no? Alfa va a ser igual al arco coseno de la componente en X, 195,71, entre el módulo 407,03. Y esto me permite encontrar entonces el ángulo alfa. ¿Okay? Entonces esto resulta 61,26 grados. Muy bien, ya encontré el primer ángulo directo. Bien, entonces ahora continuamos con el segundo ángulo director, coseno de beta, que es la componente en Y sobre el módulo. Entonces beta va a ser igual al arco coseno, componente en Y, nosotros recordamos era 98,2. Entre el módulo que es 407,03. Entonces esto me permite encontrar el ángulo beta. Efectuamos esta operación y el ángulo va a resultar 76,04. Okay. Muy bien, entonces con eso ahora falta encontrar el último coseno director, que es coseno de gamma, que es con la componente en Z. Muy bien, entonces escribo mejor aquí. A partir de aquí gamma va a ser igual al arco coseno, componente en Z. Vamos a recordar cuál es el valor. Era 343,12. 343,12. Entre 407,03. Entonces gamma resulta 32,54 grados. Y ahí terminamos con este ejercicio. ¿Okay? Con esto terminamos con este ejercicio. Era todo lo que nos pedía los ángulos directores también. Entonces conmigo será hasta una próxima ocasión.